Saludos amigos y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de la Casa Mágica, en este espacio donde siempre buscamos hablar sobre diversos temas del mundo de la magia, del ilusionismo, del arte y de la prestidigitación, con el único objetivo de compartirlos con ustedes para crear un debate, una enseñanza importante a todos los miembros de esta comunidad y en definitiva a todos aquellos que nos ven, aunque no formen parte de nosotros y les guste la magia. Buenos aficionados, profesionales, en fin, entusiastas. Este es el motivo de este canal y les doy muchísimas gracias por estar del otro lado y al mismo tiempo a todos aquellos que son nuevos en nuestra comunidad, darles la bienvenida. Hoy le toca el turno a el intervalo crítico. ¿Qué significa esto? Seguimos con esta tónica de analizar estas técnicas psicológicas importantes que nos ayudan a varias cosas. Entre la primera, podríamos decir, analizar el pensamiento y el cerebro del espectador. ¿Cómo funciona este cerebro desde el punto de vista de un profano? Y cómo analiza y cómo interpreta lo que hacemos. Ahí vemos grandes trabajos de desarrollo y de investigación por parte de Miguel Ángel Gea en el tema de la neurociencia o neuromagia, donde se dedica a analizar el pensamiento crítico de un espectador y cómo funciona a la hora de analizar lo que hacemos o de interpretar lo que hacemos. También nos ayuda a interiorizar muchísimo mejor el diseño de nuestros métodos y nuestras estructuras en magia. Cómo diseñar un juego en esa fase de diseño, cómo diseñar un método y efectivamente cómo lograr ese impacto efectivo donde el público al final quede realmente sorprendido ante una imposibilidad que acaba de presenciar. El intervalo crítico, si analizamos su funcionamiento, verán que muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero no lo tenemos interiorizado. Es por eso el motivo de estos videos, para refrescar esta información que se encuentra en los libros que mencionamos el programa pasado, como los de Arturo Ascanio, Juan Tamariz y Darwin Ortiz, analizar su contenido, interiorizarlos en nuestras rutinas de cartomagia o de magia de cerca. Si hablamos sobre el significado de un efecto, tenemos que dirigirnos a los libros de Arturo Ascanio, en el cual menciona que un efecto se divide en dos partes, la fase expositiva y la fase mágica o la fase final. Pues bien, el intervalo crítico es el que se encuentra en el medio de esas dos fases, de la fase expositiva y de la fase mágica. Todo lo que suceda en ese intervalo va prácticamente a determinar el impacto del efecto, el impacto de un juego o el impacto de una rutina. Es por eso que hoy vamos a analizarlo a fondo. Este intervalo crítico sucede en la parte inicial del efecto, cuando estamos haciendo esa exposición de lo que vamos a hacer. Y sobre todo, al final de esa fase expositiva, cuando entramos en esa fase del intervalo crítico, la primera fase o el inicio de esa fase final son cruciales. Por eso ese intervalo es muy importante analizarlo, interiorizarlo y aplicarlo a nuestros juegos. El intervalo crítico puede durar unas fracciones de segundos. Tal es el caso de un color change o de un cambio de color con el mazo de cartas, donde sucede pues rápidamente en fracciones de segundos. Se muestra una carta, le pasamos la mano y aparece otra o se transforma en otra carta. También el intervalo crítico puede tomar varios minutos. Vamos a poner un ejemplo de ello. La carta en la cartera, un clásico de la magia. Pues bien, el intervalo crítico empieza en el momento en que la carta es firmada, se regresa al mazo, se pierde y posteriormente aparece en la cartera. Si analizamos con detenimiento, el intervalo crítico trata exclusivamente de esa fase donde termina esa fase de exposición y después empieza la fase final de un efecto. En el caso de la carta en la cartera, una vez que la carta ha sido firmada, se deposita en el mazo, ahí empieza ese intervalo crítico, donde todo se analiza con más rigurosidad por parte del espectador, para deducir a ver qué está pasando. Es donde la atención está centrada al máximo. Después viene la primera fase de esa parte final o de esa fase mágica final, que es cuando aparece la carta en la cartera.
Si el espectador nota que en ese intervalo crítico no ha sucedido nada que llame su atención, no ha sucedido nada relevante más que se ha ejecutado un milagro, un juego increíble, el público va a quedar impresionado. Si nota que en ese intervalo crítico se ha desenvuelto muchísimos movimientos, un pase a destiempo, una técnica realizada a destiempo, no le va a quedar claro. Y en ese momento, eso que estamos haciendo no es magia. Así lo describen libros como los de Darwin Ortiz, Diseñando Milagros. Y me parece muy acertada esta explicación de lo que significa el intervalo crítico. Pero vamos a poner un ejemplo. Les voy a presentar a continuación un video muy corto realizado por mi persona, en el cual se va a ver muy bien lo que estamos hablando y lo vamos a analizar a continuación. Allí vimos un claro ejemplo de lo que es el intervalo crítico. Se muestra primero en la fase expositiva la copa, el pañuelo, se muestra absolutamente todos los elementos y se muestra una carta que tiene que recordar el público. El intervalo crítico empieza en el momento en que esa carta es devuelta al mazo. Se toma el pañuelo y se coloca o se cubre sobre la copa. La fase final del efecto, la fase mágica, el principio de esa fase es cuando las cartas caen sobre la copa y al final, al levantar el pañuelo, aparece la carta. Uno de los mejores comentarios que le pueden hacer un espectador profano a ustedes es el famoso comentario o frase cuando te dicen: pero si no has hecho nada, esto no puede ser, esto es imposible. Cuando te dicen esas frases, es que sencillamente en ese intervalo crítico realmente para el espectador no ha sucedido absolutamente nada y sin embargo se ha ejecutado un milagro. Allí tienen un pequeño análisis a través de este juego que acaban de ver. Sin importar el tiempo que dure el intervalo crítico, cobra una gran importancia en el pensamiento del espectador. Si la condición inicial de la fase expositiva es diferente a la fase final, por lógica o por sentido común, el público piensa de que la trampa, el secreto o el método se ha realizado durante el intervalo crítico. Recuerden algo importante: el público, el espectador profano, el mecanismo que utiliza para analizar los juegos, para analizar las estructuras que nosotros hacemos, es el sentido común, es la lógica. Por eso nosotros tenemos que romper con esa lógica de una forma muy sutil y ayudado a través de estos mecanismos de misdirection y del intervalo crítico. Entonces, el sentido común es lo que tiene el espectador para analizar cualquier cosa. Inmediatamente regresa después que ha visto ese efecto y trata, a través de lo que mencionamos del sentido común, de buscar el por qué sucedió las cosas. El público espera que el método se desarrolle durante el intervalo crítico, como mencionamos a continuación. Si ellos notan algo durante ese proceso, deja de ser magia. Por eso tenemos que tener cuidado en la forma que diseñamos los juegos, y si vemos que hay un problema en el diseño, tenemos que analizar el método y sobre todo buscar los tiempos para hacerlos, para que ese intervalo crítico no se vea afectado con excesividad de movimientos, con agarres innecesarios del mazo, con gestos innecesarios. Por ejemplo, el intervalo crítico en una reunión de ases empieza en el momento
que una vez que los mostraste, los pones boca abajo en la mesa y los pones cada uno en sus sitios separados, allí empieza el intervalo crítico. Lo que suceda después de allí, y como tú manejes esa reunión de haces de una forma limpia, ejecutada, sin excesivos movimientos, va a traducirse de que el público no note nada en ese intervalo crítico y que al final, en la primera fase final mágica, cuando ya van pasando los haces al paquete principal, pues el público quede impresionado porque no hiciste nada aparentemente. Para no olvidar esto, recuerda algo. Uno de los mejores comentarios que te puede hacer el público, sin lugar a dudas, es lo que mencioné. El que esto es imposible, no puede ser, no has hecho nada. Claro, ante el público no has hecho nada. Previamente hiciste todo el trabajo y dejaste que ese intervalo crítico floreciera por sí mismo, sin tratar de modificarlo o de interponerte en él. Lo que asombra para el público es que para ellos no hiciste nada durante el intervalo crítico. Entre en la primera parte de esa fase expositiva y la primera parte de esa fase final. Por eso, cabe destacar, amigos, que los juegos que suceden en las manos de los espectadores cobran un impacto mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí el intervalo crítico sucede en las manos de los espectadores. Cuando hacemos algún juego de, por ejemplo, el concepto de cazadores, de sándwich, o sencillamente un double leaf mostrando que no es una carta y se la pones entre las manos al espectador para después chasquear y darle la vuelta y es la carta de él, ese tipo de juegos que suceden en las manos de los espectadores son de mucho impacto. Porque para el espectador, en ese momento, en esa parte crucial del juego, no sucedió nada. Sucedió todo en sus manos. ¿Ven? Entonces allí tienen ustedes una joya mágica que pueden explotar y que deben de explotar. Utilizar muchos juegos que sucedan en las manos de los espectadores. Si el espectador, por supuesto, ve que haces algo en la fase crucial del efecto, en este intervalo, no será magia para ellos, ni tampoco para ti. Por eso tienes que tener cuidado en esas fases, cómo lo analizas y cómo tratas de que eso sea puro y que no sea de alguna forma u otra contaminado por movimientos a destiempo, técnicas realizadas a destiempos. Entonces ahí entra una parte de muchísimo análisis. Espero que hayan disfrutado de este tema, espero que les haya gustado, espero sus comentarios a continuación y seguimos próximos programas hablando sobre estas técnicas importantes de diseño, de creación de juegos, al mismo tiempo desde el punto de vista psicológico, que nos van a permitir interiorizar muchísimo mejor lo que hacemos. Así que espero sus comentarios, espero que les haya gustado el programa de hoy. Recuerden que si no formas parte de nosotros, este es el momento para que le des al botón de suscribirse, actives la campana de notificaciones y formes parte de esta comunidad. Estoy seguro que podemos ayudarte a tener una herramienta más de análisis sobre temas importantes del mundo de la magia. Quiero también invitarlos a que me sigan por Instagram TV, allí en Henry Magic, tengo información importante desde el punto de vista mágico. Y no quiero irme sin antes enviar saludos a todos aquellos que comentaron el video anterior, como el Pividales, que habla sobre el paréntesis de olvido, sin lugar a dudas, relacionado totalmente con lo que planteamos en el programa, o con el Time Misdirection. Cabe destacar que muchos artistas que hablan el inglés, que son ingleses o que dominan, son americanos, pues tienen unos términos diferentes, pero en español lo conocemos también como el paréntesis de olvido, también tiene una relación con la pausa en movimiento, en fin, todas estas técnicas están vinculadas una con la otra. También un saludo a Miguelito Rey, a Danilo Manela, a Diego de la Vega, que siempre está pendiente de las publicaciones, Ricardo Colomer, muchísimas gracias Ricardo, Alfonso Pinet Vargas, gracias Alfonso por contribuir con tu comentario, a Luigi Bent, a Diego Lazarre, en fin, a todos. Espero que estos temas sean de muchísimo debate, de muchísimo análisis, que les dejen cosas positivas. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Se me cuidan mucho, cuídense. Adiós.